Pues vivíamos del campo, de los animales, cuidábamos animales, plantábamos trigo, cebada, garbanzo, legumbres, de eso se plantaba y de eso vivíamos. Pero más antes la vida fue peor. ¿Qué comida tenían si no tenían nada que comer? Cuando uno ese que hacían el queso y se comían el suero, pues no había otra cosa. El suerito con el gofito y ya está. Suero con gofio y gofio con suero. Una vez al derecho, otra vez al revés. Al derecho era por la mañana y por la noche era al revés. Más antes de lo que yo conocí, la vida fue muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Que sobrevivían muy penosamente. Antes no había sanatorio, no había hospital, no había nada. En la casa, se velaba en la casa. Le ponían una mesa así, sentada, y se rezaba el Padre Nuestro, se presinaba, y las mujeres no salían de allí. Las mujeres siempre en casa. Así era la vida. Por allí y se ponían a rezar allí ponían unas velas, unas medias, ¿no? En la cabecera, una luz encendida y el cuerpo allí. Se ponían en una mesa el cuerpo o en una cajita, que la caja se traía de la iglesia. En la iglesia de los Valles Ortega había una caja. Se cogía la caja y para llevar el muerto y después volvían y tenían que ponerlo otra vez allá en los valles. Que aquella caja, cuando moría una persona, la llevaban allí al cementerio y luego la enterraban en la tierra y aquella caja se traía y se ponía otra vez para cuando muriera otra persona. Sí, la caja la hacían otra nueva. Allí por lo menos se estilaba eso. Cuando se enterraba uno, después hacían otra. Pues siempre han habido carpinteros. Yo fui a Maestro Donaldo a encargarle la caja. Y los carpinteros lo hacían de tablas, como podían, de muchas tablas de esas encontrar las orillas del mar que iban a costear. Cogía la caja, las cajas de coñado, porque antes la coñada venía en caja, unas cabotas así en alto para arriba, ¿no? Con lo que se apañaba, porque no había ni madera. Ponía madero, recortes de tabla que tenía allí, ¿no? Y la día cogiendo los largueros del día clavando. Y así nacía el ataúd. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. Moría la casa y entonces ya avisaban a los vecinos. En los pueblos pequeños, pues... Cogían un vecino y decía, tú te haces cargo de avisar a los vecinos, y ese vecino se hacía cargo de avisar. Sobre todo se le avisaba al alcalde de barrio. Llamaban al comisionado, porque había un comisionado en el pueblo, que es el que avisaba a todos los vecinos. Se mandaba a los pueblos, se avisaba a los vecinos y después a los pueblos cercanos. Entonces mandaba 2 hombres de casa en casa. Murió el señor tal, murió el señor, y a tal hora está en la casa que murió, y allí se juntaban los hombres. Los pocos que había se juntaban allí para llevar la caja al cementerio. Y después se iba caminando, sobre todo del Roque y Cotillo, que es por donde yo estaba, lo llevaban caminando a la Oliva. De Tindaya al cementerio a pie, los hombres cargaban la caja. 4 hombres cargaban la. Tenían una lanzadera, 2 por delante y 2 por detrás. Iban 4, se quitaban aquellos 4, se ponían otros 4. Descansaban en el camino. Había una crucita de descanso, allí descansaban. Yo creo que le decían descansadero, sí. Sino allí descansaban y alegaban un rato y seguían. Aquí debajo hay en las posetas, hay luces en la pared, ¿no? Cuando descansaban los muertos. Que donde se salía de casa mi suegra, en una montaña había una cruz que bajaba hasta Casilla, ahí hacían un descanso. Después más tarde ya cuando habían camiones se traían en camiones.
y se iba de negro para los más cercanos que vivían cerca, las madres hacían vestirse de negro para ir a la misa. Y la gente rezando todas forradas de negro, porque se forran todas de negro como si fuera un carbón. Yo me casé con 18 años, me iba a casar de blanco, se murió mi abuela. Un mes antes de yo casarme me tuve que casar de negro, porque no se usaba el luto normalmente. Toda vestida de negro total. Se compraban como unas pastillitas, las metían, revolvían bien hasta que hervía y después metían la ropa y dándole vuelta con un palo, teñían la ropa, porque yo la vi teñir a mi madre la ropa, porque a mi madre casi siempre la vi vestida de negro. Los pañuelos no nos lucían malamente, lucían la cara con los pañuelos. Por lo menos un año, por padres o eso, y si era viuda, pues toda la vida, un vestía negro. No, antes, cuando se moría una persona, tu familia tuvo una corbata, o una tira negra aquí en el bolsillo, o un brazalete en el brazo. Pues el luto se usaba un montón. Yo estuve un año de luto por mi abuela. Así era la vida. Pero se usaba luto, se ponía luto. Hoy no, hoy no. ¿Y para qué? Vestimos de negro, como si el color del mundo se hubiera escondido. Metemos toda nuestra ropa en calderos ardiendo en tinte. Nos volvemos noche. 5 años por una madre, 2 años por un hermano, 6 meses por un tío, 3 meses por un primo. Como si los que se fueron se hubieran llevado también la luz sobre nosotros. Porque ese color es el color del luto, la ausencia de luz. Vestimos de negro y lo hacemos con respeto, con impotencia, con amor. Rendir duelo es lo único que podemos ofrecer mientras transitamos ese discurrir en que los nuestros pasan de estar en la vida a estar en los recuerdos. Las mujeres no iban nunca al cementerio, nunca. Solo hombres. Y pasaba el entierro y los que estaban en la calle, si tenían sombrero, se lo quitaban, como con un respeto terrible, ¿eh? Se quitaban su sombrero hasta que pasaba el entierro. Y después lo llevaban para el cementerio los hombres y el cura no iba al cementerio. Y después se le hacía una misa, al cabo de un mes o por ahí se le hacía una misa en el pueblo. Y se seguía haciendo todos los meses hasta que tenían un año, una misita todos los meses en la iglesia del pueblo. Así era lo que había. Yo no me recuerdo de ver flores, es que no las habían. San Telmo. Mi madre tenía, bueno, un montón de San Telmo, eso es lo que llevaban y le ponían en las tumbas así. A las mujeres en las casas solían tener algún jardincito y algunas floritas sacaban, pero muy pocas. No eso de corona como ahora, eso no. Pero flores y eso es que no se conocían, es que no las había. Eso es ahora, pero antes no había nada de eso. Las flores que había, mira, eran de esas enredaderas, bombillas de esas, y geranio, es que es lo único que había. Y pajitos, cuando había pajitos también le ponían pajitos, lo que había, es que no había más nada. Es que alguno tenía algún clavel, alguno de casualidad. Flores es que no se conocían, no había. No se llevaban flores al cementerio, no. Finos son los que se fueron, aquellos que ya no están, solo viven en mi recuerdo, en mi corazón estarán. Doblarán las campanas, doblarán por los muertos, cubiertos de crisantemos, flores en los cementerios. Días de finados, los finados que recuerdo. La noche de finados se reunía la gente a rezar y a cosas de esas. Desde que mi madre, que tengo uso de razón, ponía un platito de agua y aceite y después ponía unas maripositas que se compraban. Mi madre le hacía, ponía un plato con aceite, cogía el algodón, le hacía una trencita así y lo ponía en el plato y allí era para todos los difuntos. Mi madre ponía un plato con agua, luego le ponía aceite y hacía
Las velitas, para algodón, le hacía una cosita así como un pabilito para encenderla y la ponía ahí. Cuando se gastaba ya que ya no quedaba aceite, que quedaba agua, se apagaba la lucita. Y ponía el plato lleno de lucitas por todos los difuntos. Se le encendía a cada difunto una lucita el día de los difuntos, nada más. Porque antes era la gente muy devota, se reunían mucho a rezar el rosario. Se rezaba un Padre Nuestro por cada difunto, por cada velita, se ponían un plato y se rezaba una velita y se rezaba un Padre Nuestro por cada difunto. Así era en mi casa, yo no sé. Los niños nos llevaban y nos ponían allí en los coritos a rezar y después ya nos íbamos, pues ellos se quedaban hablando y nosotros jugando en aquellos morros por allí. Nada, no, castañas no había. No, nada más que encender las lucitas, como yo todavía las enciendo, ¿eh? Yo enciendo todavía mis lucitas el día de los difuntos. Yo, desde que empieza, todo el día, hasta de noviembre hasta que termina, enciendo todos los días 4, 5, 6 lucitas. Una para la familia, otra para los que no tienen que se acuerde de ellos, otro para los padres, los hijos, para toda la familia. Todos lo repartíamos muy bien repartido. Venían por las casas y pedían, dice, vamos a dar para, usted puede dar para las ánimas, para hacerle, después le hacían una misa a las ánimas y venían, si le daban el dinero, pues se lo darían al cura sería. Los ranchos de ánimas son herederos de unas cosas que había entonces que se llamaba las cofradías de ánimas. Eran unas asociaciones que se reunían para recaudar fondos para dárselo a los sacerdotes de las parroquias para hacer misas en sufragio de los difuntos, porque se pensaba y se sigue pensando que de esa manera se le ayuda a los difuntos rezando por ellos y se ofrecían misas. Entonces los ranchos iban de casa en casa tocando y recaudando limosnas que después se las daban a los sacerdotes para hacer misas. Al principio se llamaban cofradías. Con el correr del tiempo se empezaron a llamar ranchos, porque rancho en Canarias es una palabra nuestra, de nuestra tierra, que significa un grupo de gente, ¿no? Y la gente daba dinero o daba especies, por ejemplo, daba un trigo, daba unas papas o daba cosas así, que después todo eso se convertía en dinero para reunir, para dárselo a los sacerdotes y hacer misas por los difuntos. La pregunta es, ¿aquí se canta o se reza? Donde había un difunto, por ejemplo, reciente, a lo mejor decía, mira, aquí no cantamos, sino que aquí rezamos. Entonces entramos y rezamos un Padre Nuestro y tal. Pero ha habido casos de personas de aquí de Camanita que tienen un muerto reciente, dice, aquí se canta y se reza. Porque no son canciones de un grupo folclórico, son canciones religiosas y que hablan de salvación, de pedir por los difuntos. En ese sentido, no son cantos de fiesta. Los instrumentos del rancho son muy antiguos, casi prácticamente había nada más que una guitarra, un timple, a veces aparecía un violín, pero lo que no podía faltar nunca eran las espadas, que son el instrumento de percusión, y los panderos. Ranchos de ánima que evocan los que se fueron un día. Se reunían por las noches, por las tardecitas, porque desde que se oscurecía ya todo el mundo se recogía. Pero la gente del pueblo se reunían algunas veces y no se hablaba sino de esas cosas. En Tefí, en el pueblo de mi marido, se veía mucho la luz de Mafasca. Lo que decían mis padres decían que fue que una vez había una cruz y fueron a asar un carnero y cogieron la cruz y por eso dice que sale siempre la luz de Mafasca. Es lo único que yo oí. La gente decía eso, o que era como una mujer que se vestía de... Pero yo no sé,
Yo no sé lo que era. La luz de Mafasca es una leyenda que hay aquí en Fuerteventura. Por lo visto eran unos individuos que iban de viaje y tal, y al llegar ahí se habla por ahí del llano de Mafasca, ahí a la cruz de Pedriales, por ahí dice que encontraron una cruz que estaba en el lugar, porque la costumbre que sigue habiendo es cuando muere alguien en un accidente o eso, le ponen una cruz los familiares. Bueno, por lo visto tenían frío y se empezaron a calentar y como no tenían, cogieron la cruz y la quemaron y la hicieron fuego para calentarse y tal. Y entonces como que empezó a aparecerle esa luz como del difunto que había muerto y que estaba ahí representado por la cruz y tal, y que se les apareció y se asustaron y tal. Esa es una de las versiones de la leyenda, ¿no? Después lo cierto es que hay gente que dice que la ve por ahí, ¿no? La vi entre Tefía y Tao. La vi. Yo iba con Juan en el camión y me dice, cuando yo vi la luz le dije, Juan, que una luz allí, dice, esa es la luz Mafasca. Y entonces yo me quedé asombrada, saltando de sitio en sitio. Y después yo pues vi la luz Mafasca, que no lo había visto nunca, con 18 años, recién casada. Vemos una luz para un lado, para otro, y allá afuera donde hay luz, pues yo no creo que haya luz porque no hay ningún sitio. Dio un salto la luz y nosotros los abrazamos, empezamos a correr, que llegamos a mi casa asfixiados. Y eso no era más que lajas por ahí para abajo. Nosotros veníamos. Y yo y mi hermano pero corríamos como locas por ahí para abajo. Cuando llegamos, yo le dije, llegamos a asfixiar, dice mi madre, que ay, que vimos una luz, dice mi madre, decía, pues eso será la luz de Mafasca. Otra noche la vi también saltando de gavia en gavia. Cuando una llama de fuego, como tú ves el volcán de La Palma, pues así era la llama, las llamas así. No me asusté porque como ella sabía, ya me había dicho Juan lo que era, pues me quedé tranquila. Pero verla sí la vi. No, tú la vías que salía del suelo y se hacía grande, después se hacía más chiquitita y después se hacía grande, parecía para arriba una montaña de fuego que daba, y después se hacía chiquitita y después se desapareció. Yo no sé lo que era, pues yo no la vi cerca, yo la vi de lejos. Aquí no. Eso era por allá, por Tefía, por ahí, por esa zona. Aquí no. Yo de aquí no puedo contar porque yo no la vi nunca por aquí, pero por Tefía sí. Por Tefía sí, toda la luz. Una vez corrí yo de miedo, que ni se sabe. Yo estaba cuidando las cabras de noche, y un chico ya tendría, no sé si llegaría a 8 o 10 años por ahí, y tenía que esperar a que se oscureciera del todo, que las cabras chicharan, porque si acaso se fuera para otro lado a hacer daño. Y era una curata, y según desemboco ya para afuera, una luz que se atraviesa. Y yo me acordé de seguir la luz. Yo tenía un sombrero negro. Agarré el sombrero en la mano. Parto a correr y que la luz se veía adelante, y que se veía adelante. Y yo corriendo más allá, y llegando al pueblo, y era el mismo pueblo. Yo llegando al pueblo y el camión también. Yo siento y era un camión de González que iba a llevar los repartos por allí. Encendemos velas y maripositas de algodón sobre agua y aceite. Cantamos, ponemos algunas flores, algunos aún usan el luto. Recorremos la isla ocupando los espacios de quienes fueron y cada cual mantiene a través de los años los rituales que aprendió para los ausentes. Pero no encima del fuego, las flores, los cantos. Detrás del velo de los pequeños homenajes cotidianos hay una sola forma, solo una de respetar a los nuestros, de devolverles su sitio junto a nosotros y nosotras, de mantenerles siempre cerca, hombro con hombro, en nuestro camino, la memoria. Por la memoria, por enorme respeto a todas las voces que nos han acompañado hasta hoy, la agrupación folclórica La Pioná continuará recogiendo testimonios y manteniendo su compromiso
con quienes conocen y continúan enseñando la cultura popular de Fuerteventura, para que nunca se pierda sus enseñanzas, para que siempre nos acompañen en el camino y para que a través de sus saberes populares podamos continuar construyendo, para poner el valor a los que están, para seguir aprendiendo de los que no están. Sea también un homenaje en especial a quienes nos dieron su testimonio y luego, sin aviso, nos dejaron. Para ellos, para ellas, maripositas de algodón, flores, cantos y memoria. Sobre todo y para siempre, memoria. Finosos los que se fueron, aquellos que ya no están, solo viven en mi recuerdo, en mi corazón estarán. Doblarán las campanas, doblarán por los muertos, cubiertos de crisantemos, florecen los cementerios. Días de finos, los finos que recuerdo, lucecitas encendidas, cada una por un muerto. En la oscuridad brillaban como pequeños luceros, mis ojitos la miraban.